Doctor Humberto, pero venga, ¿y la plática para todo eso de dónde sale? Porque usted ha hablado de becas, después de universidad gratuita. ¿Qué hacemos con la plata? Bueno, para eso tengo claridad y dos respuestas. Sí. Un presupuesto es la expresión de una política. Es que a veces a nosotros nos olvida, como que no hay discusión del presupuesto. En los países desarrollados la gran discusión es el presupuesto, porque el presupuesto es el resultado de las ideas políticas. Entonces, ¿en qué consiste hacer un presupuesto cuando faltan recursos? En priorizar. Entonces, lo primero, cuando yo digo primero los pobres, yo sé que hay unos tipos que dicen que eso es política tradicional, eso es un eslogan. No, eso no es un eslogan. Eso en términos de políticas públicas lo que quiere decir es, yo afianzo primero las partidas que tienen un efecto social, cuando la plata se acaba y que no sea por cuenta de los pobres. Luego es un tema de prioridad, primero, pero en segundo también es un tema de ingresos. Y yo soy quizás el único que lo ha abordado sin miedo. La mayor parte de los candidatos dicen, voy a bajar impuestos, ¿y cómo recompone el hueco que queda? No, pues ahí con la evasión y no sé qué, esos son paños de agua tibia, mire. Yo sí tengo un proyecto tributario que incluye la sostenibilidad fiscal de la nación. Sí soy partidario de bajar de manera responsable el impuesto corporativo, pero esto hay que taparlo. Primera forma de tapar el hueco que se descubre. Tenemos tal abundancia de exenciones y ventajas tributarias, producto incluso del gobierno anterior, que suman alrededor de 6 billones con B de pesos. Yo me propongo mirar una por una. Lo que es productivo lo dejamos, pero lo que no hay que desaparecer esas exenciones. Y lo que es productivo es lo que genera empleo, es decir, exenciones que generan empleo, inversión progreso, que generan empleo. Ciencia y tecnología, o por ejemplo cambios de conducta. A mí me parece que un incentivo tributario para aquellas empresas que cuiden el ambiente me parece que es razonable. Lo que quiero es someter eso a un ejercicio, una prueba ácida de razonabilidad, porque ahí lo que hay es mucho amiguismo y lobby. Bueno, segundo, sí creo que hay que hacer el énfasis en la tributación de las personas naturales. Las empresas no son ricas ni pobres en sí mismas. Las empresas son instrumentos de creación de valor y estamos arruinando la competitividad con un impuesto tan alto, seguramente por facilidad de recaudo. Las personas naturales, muchos realmente ricos no tributan lo que tributa un asalariado. Es que el problema de la patología tributaria en Colombia es pagamos muy poquitos, pagamos impuestos y el Estado, sin embargo, no tiene recursos. Luego, yo sí he dicho claramente, para los más ricos de los ricos, una tarifa más progresiva. Tercero, el Centro Democrático dice que congelar el predial y además el impuesto de la renta de la empresa agropecuaria. Yo creo que ese es un error. El predial es el que ha sometido a la tierra a una situación que viene denunciándose. Don Hernán Echavarría Olózaga, por allá desde 1940 y pico, ya decía que esa circunstancia de un predial tan bajo es la que hace que la tierra de engorde sea negocio. Uno compra una finca y la deja ahí convertida en rastrojo y se va enriqueciendo con eso. Eso hay que moverlo. Y eso hay que moverlo para que haya más productividad en el campo o para que se haga más fluido el mercado de tierras. Entre otras cosas, reventando las burbujas que hoy hay. Sí. Tercero, yo no he dicho que voy a bajar el IVA, como dicen otros, así a la topa tolondra, no. Yo lo que he dicho es, hay también exenciones. Hay exenciones en el IVA, no la canasta familiar. Canasta familiar en cero, no tengo ninguna duda. Pero en la medida en que yo vaya desapareciendo exenciones de algunos artículos, voy reconsiderando la tarifa a ver si logramos realmente... Y por ejemplo, ¿qué artículos? ¿Qué ejemplo de artículos usted le quitaría la exención al impuesto del IVA? Pero eso sí hay mucha cosa, pues no sé, yo reitero que sí hay que tener cero canasta familiar. Claro, cero canasta, pero de todas maneras dentro de la canasta familiar no hay considerados productos muy básicos para la gente, que son procesados y que tienen el IVA. Entonces, finalmente hay unos artículos que tienen el IVA y que le afectan por igual a todo el mundo, y hay otros que usted dice que habría que quitar la exención para poder salvar a esto de la canasta familiar. Hay pues una infinidad de artículos aún con exenciones que no se justifican. No, la canasta familiar hay que preservarla, entre otras cosas, por orden de la Corte Constitucional. Pero lo que yo quiero decir es que hay que hacer una revisión artículo por artículo, pero con el propósito de, manteniendo el recaudo, mirar si uno puede bajar. ¿Pero usted bajaría la tarifa en caso de lograr esas exenciones? No, si mantengo el recaudo, sí. Es que, a ver... ¿No se puede reemplazar ese recaudo por otra vía que no sea el IVA? Pero entonces en eso hay ideas bastante creativas. Buen punto. Ya, si uno se quiere adelantar un poco, hay muchos países donde lo que ocurre es que el IVA es universal y a los más pobres se les reembolsa.
lo que han gastado en aquello que es esencial para su vida. ¿Usted diferenciaría por estratos de pronto? ¿Llegaría a eso? En un esquema de devolución, sí, naturalmente. Todo esto, doctor Humberto, nos va a llevar a una reforma tributaria en su gobierno, inevitable, a una nueva sí, reforma eso es inevitable. Y el que diga que no está hablando carreta, eso es imposible de sostener. Tenemos ya un déficit fiscal y puede ser creciente. Luego, y además, sí tenemos unos compromisos de política social, porque todo esto yo lo enmarco en una lucha contra la inequidad. Esta es la sociedad más inequitativa de Latinoamérica, al lado de Haití, de Guatemala, de Honduras. Y ese no es un problema de recursos. Esta es una economía ya que tiene mayor poder que los 3 países que he mencionado. Es un problema de voluntad política. Luego, recursos se necesitan. A mí me parece que eso es indiscutible para que el Estado cumpla con su función. Si les parece bien, a mí me gustaría cerrar el capítulo de educación porque obviamente lo de la educación nos lleva pues, al tema económico, pero a mí sí me ha llamado mucho la atención que usted quiere reformar el Ministerio de Educación por el Ministerio de la Inteligencia. Sí, ¿qué quiere decir? ¿Cuál es esa idea? Claro. No tenemos una estrategia educativa de largo plazo para Colombia, no la tenemos. Ni siquiera tenemos un currículo, a diferencia de muchos países. Ya la misión de sabios, aquella donde estuvo Gabriel García Márquez, nos decía eso. ¿Cuál es el propósito, las metas estratégicas como nación? No de manera fragmentada. Y eso se traduce, además, en que la prestación del servicio educativo está absolutamente dispersa. Ejemplo, el momento crítico de la vida de un niño en Colombia es la primera infancia. Y allí hay un elemento que es la institución encargada de recibir a esos niños de las personas que no tienen medios de subsistencia, y es el ICBF. Y el ICBF hace una buena tarea, no se trata de una crítica al ICBF, pero eso no tiene criterio educativo. El ICBF es como una gran guardería, perfecto. Sí, pero está desprendida de una estrategia de educación. Yo no estoy diciendo que el ICBF pase al Ministerio de Educación. Lo que quiero es tener un ministerio completo que mire estratégicamente lo que sigue. Segundo, educación para el trabajo. Una parte de la educación para el trabajo la cuidan los municipios y los distritos. Y está el SENA depende del Ministerio de Trabajo. Yo no estoy diciendo que haya que pasarlo al Ministerio de Educación, pero por ejemplo el SENA tiene sus propios sistemas de autovalidación de sus metas, que no coinciden, que no tienen nada que ver, es un mundo paralelo con las metas de la educación. El Ministerio de la Inteligencia lo que pretende es recoger estratégicamente todo el esfuerzo educacional y generar condiciones de acceso y de mayor equidad, ¿no? Sí. Doctor Humberto, hablemos también del tema de la política minero-energética en Colombia, porque hemos estado en medio de consultas populares definiendo eso por parte de los municipios, y la gran pregunta es si se puede combinar un modelo de economía derivada de la explotación de minerales y de petróleo de manera sostenible junto con el respeto de las normas medioambientales. ¿Es eso posible? ¿Usted lo va a hacer? Sí, la respuesta es sí. La preocupación es qué quiere decir sí, porque sí hay matices y diferencias importantes. Yo tengo diferencias con Petro y tengo diferencias con Duque, pues para esquematizar. Es posible, pero entonces tenemos que hacer un análisis segmentado. El tema minería de metales, carbón y petróleo. Asumamos ese primero. La minería de metales es extraordinariamente dañina en ecosistemas frágiles como los nuestros, en los sistemas tropicales. Chile, Perú, gran minería, sí, pero en desiertos. Eso no es lo que está ocurriendo en Colombia. Estamos destrozando el ambiente. Y de otro lado, en un ejercicio de costo-beneficio, la regalía que se desprende, por ejemplo, del oro no es tan sustancial. 4%, me parece que incluso uno podría prescindir del oro y no le pasa, no recibe un gran golpe las finanzas. Luego allí, me parece que tenemos que ser más severos, cero minería en los páramos, delimitación rápida de qué es páramo y qué no, porque miren, en Santurbán todavía estamos discutiendo es por dónde pasa la línea georreferenciada de qué son páramos. Claro, pero que los municipios sigan decidiendo si quieren actividad minera en sus territorios. Voy para el tema de las consultas un que la nación lo haga. Bueno. Déjeme, voy. Sí. Entonces, minería de metales yo seré más drástico. Además, sí sé que hay una obligación también, dijéramos, social, porque hay mineros artesanales tradicionales. Yo lo estuve viviendo en el Chocó. Muchos me decían, pero mi familia, llevamos varias generaciones en el oro. Luego uno lo que tiene que hacer es moverse, atacar el mercurio, y ahí uno puede hacer una reconversión de la minería artesanal.
carbón va a estar condenado. La Unión Europea en el 2023 va a dejar de comprar carbón. Aquí tenemos las grandes carboníferas y también minería artesanal de carbón. Pero en el mundo eso está proscrito por la capacidad de daño que tiene sobre la naturaleza. En cambio, petróleo para mí sí es distinto. Primero porque hace menos daño en la superficie y segundo porque de eso sí depende la solidez de nuestras finanzas en este momento. Luego, yo sí creo que el propósito es diversificar nuestro aparato productivo. Y hay posibilidades, y eso se relaciona con el fin del conflicto. Ejemplo, el crecimiento del turismo ha sido enorme, realmente asombroso. En las zonas vedadas, las zonas que habíamos perdido por cuenta del conflicto, por ejemplo, en el litoral pacífico se ha disparado el número de visitantes. En Nariño, les voy a dar un solo dato, en Nariño ha aumentado en un 497% el número de visitantes. ¿Por qué? Porque no hay bala en los sitios en que no hay. Yo no estoy diciendo que no haya todavía resaca de la violencia. Y luego, la reforma rural integral estabiliza el campo y, como lo he dicho 1000 veces, seguramente sin suficiente énfasis, el acuerdo del Teatro Colón no solo ataca el problema de la situación indigna de la familia campesina, sino que crea opciones de otras formas de utilización del campo, entre comillas, dice, de cara al proceso de globalización de la economía. Luego, capacidad de modificar y diversificar el sistema productivo nuestro sí la hay. Pero, entre tanto, insistiría en que el tema del petróleo tiene que ser tratado con cuidado y en un escalonamiento razonable. Esa es una de mis diferencias con Petro, porque Petro piensa que rápidamente podemos salir de eso y yo creo que esa es una utopía. Las consultas, ¿no? Yo soy amigo de las consultas, ¿en qué sentido? Es más, yo como vocero del gobierno en la Constituyente, pues allí creamos los distintos tipos de consultas que hay. Pero me parece que aun cuando hay irregularidades y hay que reglamentar algunas cosas, ¿cómo no va a ser un derecho de una persona a decidir sobre elementos sencillamente porque están en el subsuelo? Parece un contrasentido. Que usted sea un habitante de un municipio, pueda decidir y ser consultado sobre lo que pasa en la superficie y no lo que pasa debajo, cuando lo que pasa debajo termina alterando su vida. Entonces, a mí sí me parece que tenemos que tener una voz de las comunidades, obviamente en un plano razonable, pero tampoco puede uno sencillamente callar movimientos que son muchas veces legítimos.